Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y queridos amigos. Que la gracia del Señor pueda estar sobre ustedes. Es un gozo muy grande poder estar conectados y a través de este medio poder realmente mirar la palabra de Dios, estar juntos para orar, para alabar al Señor. Amén. Qué bendición, qué privilegio tenemos y que la gracia del Señor pueda estar en este programa obrando en la vida de cada uno, que la gracia del Señor pueda estar bendiciendo cada vida para que podamos ser renovados espiritualmente. Amén. Gracias a Dios. ¿Cómo están, amados hermanos? Nosotros gozosos de poder volver a encontrarnos, de otra vez poder transmitir este encuentro y agradecidos a Dios por todas sus bendiciones, por todo lo que ha hecho a lo largo de esta semana. Hemos sido realmente bendecidos por nuestro Señor. Y también contentos porque nos ampliaron la posibilidad de recibir a más hermanos en nuestras reuniones presenciales, así que les queríamos decir que los esperamos. Pueden venir todos, vengan, hay 3 horarios diferentes. Yo siempre pienso que tenemos horarios para todos los gustos y para todas las comodidades, y que las reuniones de la mañana son muy hermosas y las de la tarde también. Así que los esperamos. Anótense y vengan, que podemos usar más, en el espacio que tenemos podemos poner más sillas, así que todos juntos vamos a poder unirnos nuevamente, unir nuestras voces para alabar y glorificar el nombre del Señor, y también poder vernos, poder reencontrarnos, porque con muchos hermanos hace tiempo que no nos vemos, nos extrañamos la comunión. Así que, bueno, los invitamos y los esperamos. Y ahora vamos a cantar, vamos a unir nuestras voces y vamos a alabar y bendecir Amén. el nombre del Señor. Gloria a Dios. Eres aire y eres sol.
amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Leemos la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 30, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Una historia real, pero que nos deja tal vez una enseñanza que podemos aplicar a nuestra vida. Podríamos hablar acerca de cómo enfrentar las crisis que se presentan, y no solamente cómo enfrentar y pasar el momento difícil, sino también cómo recuperar lo perdido. Una crisis se puede definir como una situación grave y difícil que altera la vida común, la vida cotidiana de una persona. En nuestra vida cristiana todos estamos expuestos a sufrir problemas y crisis que pueden realmente llevar nuestra vida a momentos de angustia. David fue una persona que enfrentó muchas crisis en su vida, y realmente nos enseña la manera correcta de enfrentarnos a esas crisis y obtener de parte de Dios la ayuda que necesitamos y la victoria en todas estas situaciones que son límites. David se encontraba viviendo en este relato en tierra de los filisteos por las constantes persecuciones que sufría de parte de Saúl, que era el rey de Israel. Sabemos que David había sido ungido por Samuel para reemplazar en el reino a Saúl, y Saúl ahora lo estaba persiguiendo para matarlo. De esta manera, David había escapado en esta persecución de Saúl y había comenzado a estar con los filisteos, que en realidad eran uno de los enemigos más acérrimos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios.
Primera de Samuel, capítulo 27, versículos 8 al 11, dice que durante el tiempo que estuvo David entre los filisteos, en realidad vivió haciendo guerras, saqueando ciudades, asolaba David el país y no dejaba con vida, dice, ni a hombre ni a mujer. Era una terrible situación la que se vivía en ese momento. Cuando los filisteos deciden ir contra Israel, cuando deciden atacar al pueblo de Israel, los príncipes de Filistea se negaron a que David con sus hombres, que eran hombres de guerra, fueran con ellos a la batalla, porque en realidad temían que David con sus hombres pudieran realmente, en el medio de la batalla contra el pueblo de Israel, se volvieran contra ellos y realmente eso representaba un grave riesgo porque sabían que David era un hombre guerrero y realmente le temían. Mientras que David y sus hombres estaban intentando unirse al ejército filisteo, cosa que no lograron porque fueron mandados de vuelta a su lugar donde estaban viviendo, que era en Siclag, era una ciudad de refugio allí en Filistea. Mientras ellos estaban intentando unirse al ejército filisteo, su propia ciudad, que era la ciudad de Siclag, estaba desprotegida. No había quien la cuidara y los enemigos, los amalecitas de ellos, tomaron ventaja de la ciudad que estaba totalmente indefensa, la atacaron y la incendiaron. No solo habían quemado la ciudad, sino que habían llevado cautivas a todas las mujeres y también a los niños. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron la terrible destrucción que habían dejado los amalecitas. Todos hicieron un gran lamento por lo que estaban realmente viendo. Dice el texto, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Qué angustia terrible, toda la ciudad destruida, quemada, y las mujeres y los hijos las habían llevado cautivas. Todo estaba perdido. Ahora David no tenía nada más en qué apoyarse. Nadie en Israel podía ayudarlo porque en realidad los de Israel no lo veían en este momento con buenos ojos porque él se había ido a refugiar con los enemigos del pueblo de Israel, que eran los filisteos. Los filisteos mismos no lo querían porque desconfiaban de él. Su familia había desaparecido, habían sido llevados cautivos y todo lo que poseía se había destruido y se había quemado. Incluso sus amigos, los hombres que combatían con él, se volvieron contra él, porque de alguna manera lo hicieron sentir responsable de lo que había ocurrido, de lo que había pasado. La situación de dolor empeoró cuando sus propios hombres le echaron la culpa y querían apedrearlo. Dice el texto bíblico, y David se angustió mucho porque el pueblo, o sea, sus hombres que lo seguían, hablaban de apedrearlo. Miren hasta qué punto se habían puesto en contra de David. Pensaban en apedrearlo, matarlo, pues todos estaban con una gran amargura de alma. David estaba enfrentando una verdadera crisis terrible en su vida. Muchas veces, como David, podemos enfrentar crisis terribles, donde después de un problema parece que viniera otro peor, otro más grande, que provoca una profunda amargura en el alma y que, como David, podemos inclusive llorar hasta que nos falten las fuerzas, como dice el texto. Pero en realidad, ¿qué debemos hacer ante tal situación? Cuando miramos el versículo 6, hay algo que comienza a mostrarnos qué es lo que debemos tener en cuenta. El versículo 6, al final del versículo 6, dice algo que es muy interesante. David se angustió porque todo el pueblo hablaba de apedrearlo, porque estaba el pueblo en amargura de alma. Dice, pero el final del versículo dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en el Señor.
Cuando las fuerzas nos abandonan y todo parece que se pierde o todo está perdido, como David podemos acudir al único lugar donde podemos ser fortalecidos, y este lugar es la presencia de Dios. En este mundo vamos a atravesar por muchas tribulaciones. Jesús lo dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es importante en este caso que, como David, el Señor sea nuestra fortaleza aún en las peores situaciones que debamos enfrentar. David se fortaleció en Jehová su Dios. Este era un David que se había descarriado, había desertado de su pueblo y se había ido a vivir y a lograr un cierto refugio con los enemigos del pueblo de Dios. Y realmente, ¿por qué Dios lo fortalecería? Hay dos cosas que son fundamentales. La primera, porque Dios es rico en misericordia y en gracia. Podemos equivocarnos, podemos estar errados y por ello tal vez entender que hay cosas que tenemos que enfrentar, pero no podemos olvidar que debemos o podemos fortalecernos en el Señor porque Dios es un Dios de misericordia y gracia. Y la segunda cosa es que porque David ahora estaba totalmente humillado y quebrantado en la presencia de Dios, condición para poder ser lleno de toda la gracia y de todo el poder de Dios. Qué importante. David se fortaleció en el Señor, acudió al Señor. La segunda cosa, David se fortaleció porque recibió la fortaleza del Señor y la sintió en él, tal vez como hacía tiempo que no la sentía. Pensemos que él estaba como apartado del pueblo de Dios y fue en este caso valiente como para poder realmente pedir y recibir esa fortaleza que solo Dios le podía dar. Qué importante esto, ¿no? Saber que esa fortaleza para hacer frente a las vicisitudes, los problemas, las crisis de la vida, solamente la podemos recibir del Señor. Creo que esto es algo fundamental. David, antes de esta situación, no se veía a sí mismo como débil. Era un guerrero, era un hombre considerado muy valiente entre todos los que lo rodeaban, inclusive entre sus enemigos. Pero después de esta experiencia, después de lo que había sucedido y de qué manera habían destruido todo lo que tenía que ver con sus afectos, David reconoció que era débil y que necesitaba la fortaleza de Dios en su vida. Qué importante esto. David se fortaleció en Jehová su Dios. No esperó que algún otro lo fortaleciera. Él sabía que no había nadie que pudiera darle fuerzas, que pudiera ayudarlo en esta situación. Ahora, es importante ver que él no dijo: bueno, Señor, si quieres fortalecerme, aquí estoy esperando que lo hagas. No. Con una actitud realmente humilde, él estaba dispuesto a reconocer que Dios siempre está dispuesto de bendecir y de ayudar y de fortalecer a los que confían y a los que se apoyan en Él. Qué importante esto, ¿no? El recobrar esa confianza en el Señor y apoyarnos solamente en el Señor porque Él es nuestro sostén. David se fortaleció en Jehová su Dios. Esto no era una actitud positiva solamente. No. Esta era en realidad una experiencia real en la vida y en el corazón de un hombre que estaba totalmente debilitado y estaba herido por la situación que estaba pasando. Una crisis que lo había llevado a un punto que realmente lo llevó a pensar que todo ya lo había perdido. Esta era la fortaleza para reconocimiento, para quebrantamiento, la fortaleza para arrepentimiento delante de Dios, de volver a Él y de decisión para recuperar lo que el enemigo les había robado. Qué importante para nosotros meditar, ¿no?, en estas palabras que nos acercan a Dios y que podemos de esta manera entonces no solamente recibir la bendición de Dios, sino recuperar todo lo que hemos perdido. Todos los demás, tal vez en ese momento, siguieron
lamentándose y llorando y llenos de ira contra David, porque querían apedrearlo y matarlo, pero él se fortaleció en el Señor y se acercó al Señor para preguntarle qué era lo que podía o lo que debía hacer. Y el Señor le dio en ese instante la bendición y la seguridad de que recobraría todo lo que había perdido. Aunque hubo un despojo, habían sido robados y todo lo que tenían ya no lo tenían, también había una manera de recobrarlo todo. Pero él se fortaleció en el Señor y le preguntó al Señor qué era lo que debía hacer. Él sabía que realmente solo Dios podía mostrar la manera de poder recuperar todo esto que había perdido. Qué importante, ¿no? Saber que el enemigo siempre viene para despojarnos de todo. El enemigo viene para destruir nuestra vida, para que realmente perdamos todo lo que Dios nos ha concedido, pero que si nos volvemos al Señor y venimos a Él y nos fortalecemos en Él, vamos a poder recuperar la bendición de Dios y vamos a poder recuperar todo lo que hemos perdido por causa del enemigo. Entonces, tenemos que decir que la actitud de David fue maravillosa. Él, en los versículos que vamos a leer, muestra que realmente él se acercó para consultar a Jehová, consultar a Dios. Los versículos 7 y 8 de este pasaje dice que, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y le dijo el Señor, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David buscó a Dios, en este caso con la ayuda del sacerdote. Siempre Dios pone a nuestro lado también quienes nos pueden ayudar. En este caso, el sacerdote fue quien ayudó a David en este sentido. David le pidió que pudiera acercarle el efod para que pudiera realmente desde ese lugar consultar a Dios. Era un delantal que usaban los sacerdotes para cubrir sus vestiduras sacerdotales. Es probable que fuera el efod de un sumo sacerdote que contenía el pectoral del juicio, que contenía una bolsa con 2 piedras conocidas como Urim y Tumim. Y cuando David consultó a Jehová, probablemente le pidió a Abiatar que usara, la modalidad que Dios había establecido de consultar, de pedir revelación, de pedir la guía del Señor a través de ello. Al buscar a Dios, David realmente estaba buscando la palabra que lo podría guiar para saber qué debía hacer. Él no sabía ahora cómo moverse. También hoy, si nos enfocamos en la palabra de Dios, recibiremos la guía y la revelación que necesitamos para nuestra vida. Qué importante, ¿no? Que podamos, ya no tenemos el sumo sacerdote o las vestiduras sacerdotales o el pectoral con las piedras. Todo esto era un ceremonial del Antiguo Testamento, pero hoy tenemos la posibilidad de consultar la palabra de Dios. Y que a través del Espíritu de Dios, esa palabra puede ayudarnos, revelarnos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y qué es lo que debemos hacer. La pregunta de David fue, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar, los que hicieron semejante daño? Hubo un tiempo en el que David no hubiera hecho estas preguntas. Seguramente sabía que debía actuar, pero al regresar de su escape viviendo entre los filisteos, David ahora depende en todo de Jehová y consulta a Dios para todo. Ya no hace nada por su cuenta. Se da cuenta que necesita la guía del Señor. ¿Cuántas veces cuando tenemos esos problemas o esas crisis nos damos cuenta que hemos errado, hemos tomado malas decisiones y que cuando nos volvemos al Señor estamos dispuestos a no seguir haciendo lo que nos parece, lo que creemos que a nuestro juicio está bien,
Y entonces estamos dispuestos a depender totalmente del Señor, de su guía, de su palabra, de su voluntad. Y para todo necesitamos realmente conocer cuál es la voluntad de Dios. Y sabe una cosa, Dios le responde y le dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Hay dos cosas que ver aquí. Dios le dio a David algo que hacer, el seguirlos. Ya había un hecho que debía, tomar David, y era ponerse en marcha con sus hombres, sus 600 hombres, y comenzar a seguir a los amalecitas. Pero también le dio una promesa: los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Qué hermoso, ¿no? Que le dijo lo que tenía que hacer y le dijo cuál iba a ser el resultado, en base a esa promesa de que realmente recuperarían lo que habían perdido. De igual forma, cada uno de nosotros debemos saber que necesitamos acercarnos al Señor, que necesitamos la revelación de Dios para nuestra vida, que necesitamos estar en contacto para tener la dirección correcta de Dios y saber cómo actuar, qué decisiones debemos ahora tomar que sean realmente las de bendición para nuestra vida y para recuperar aquellas cosas que hemos perdido. En 1 Samuel, los versículos 18 y 19, muestra el resultado de esto. Dice que libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Tal vez él había perdido la esperanza de recuperar. Tal vez él habrá dicho, bueno, ya no hay forma de que esto vuelva atrás. Sin embargo, cuando él pudo confiar en el Señor y acercarse al Señor, vio la bendición de Dios. Todo lo que el enemigo le había arrebatado, David lo recuperó. Dios le dio victoria completa porque David se fortaleció en Jehová su Dios. Porque David consultó a Jehová. Porque David hizo lo que Dios le dijo. Y porque mostró bondad inesperada para con otros cuando realmente pudo recibir la bendición del Señor. Yo digo, qué hermoso esto porque nos deja una maravillosa enseñanza. El verso 26 dice que cuando David llegó a Siclag, que era la ciudad que había sido totalmente destruida, dice, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Qué hermoso, ¿no? Él pudo recuperar todas las cosas y con creces, y pudo realmente ser generoso para poder bendecir y ser de bendición para todo el pueblo que había sufrido semejante cosa. Si el diablo te ha despojado, te ha robado lo que Dios te dio, ha destruido cosas valiosas que costaron trabajo, que costaron esfuerzo, no olvides esto, fortalecerte en el Señor, tomar fuerza en Él, volver a Él, consultar al Señor, poder realmente pedirle al Señor que nos revele y que nos muestre cuál es su voluntad para nuestra vida y qué debemos hacer y hacer lo que Él nos dice. Y de esta manera recuperarás todo lo que has perdido con creces. No nos conformemos con la derrota y con el fracaso. Que el Señor nos ayude, que este ejemplo de David pueda realmente ser tan importante para nuestra vida que podamos verdaderamente, de todo corazón, tomar esta palabra para nosotros. Y si estamos pasando un momento de crisis, y si hemos perdido bendiciones, y hemos por malas actitudes o por decisiones equivocadas, tenemos el momento de volver al Señor, de fortalecernos en el Señor, de confiar en el Señor, de consultar al Señor de corazón para recibir la dirección
para recibir la guía y que podamos obedecerle y hacer lo que Él nos dice, para que podamos recuperar con creces todo lo que hemos perdido. No nos conformemos, nuevamente lo digo, no nos conformemos con la derrota, no nos conformemos con lo que el enemigo hizo en nuestra vida. En el Señor somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el Señor los bendiga ricamente, que la gracia del Señor pueda estar obrando en cada vida y que hagamos nuestra esta palabra y que así como David tomó esta bendición, nosotros también podamos asirnos de esta palabra y con confianza y con fe poder realmente acercarnos al Señor. Que Dios esté bendiciendo a cada uno, la gracia del Señor pueda estar obrando con poder en cada uno. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
Bueno, amados hermanos, hasta aquí hemos llegado con nuestro encuentro, con nuestra reunión virtual. Contentos y agradecidos a Dios que nos dio la oportunidad de proclamar la palabra del Señor, de comunicar la sana doctrina. Y les quería decir también, invitar a todos los niños que el sábado 21 de agosto a las 14:30 horas va a haber una actividad especial para todos los niños hasta los 14 años. Así que nos agradaría y nos pondría muy contentos que los papás los manden, los traigan para poder disfrutar este momento que se va a celebrar el Día del Niño, y lo vamos a hacer en el amor del Señor, con todos los niños y los maestros que dedican su tiempo para trabajar en el ministerio de la niñez. Así que les quiero decir que los esperamos, y le quiero decir a los papás que traigan a sus hijitos. Y bueno, ahora, como siempre hacemos, que al terminar la programación hacemos una oración. No quería dejar pasar el momento de recordar a nuestra hermana Marta Barra, que sabemos que todavía sigue internada. Queríamos mandar un saludo y un cariño muy grande a su familia, y sabemos que unidos en oración el Señor nos va a dar la victoria, y prontito nuestra hermana va a estar con nosotros. También recordamos al hermano Rubén Marchione, que también está internado todavía y estamos esperando que le den de alta. El hermano Oscar Casco, que también está internado. Así que ponemos en las manos de nuestro Señor a nuestros hermanos y a otros también, como la hermana Amelia, que ha sido operada en esta semana, y Verónica también ha sido operada de su rodilla, y tantas otras cosas que han acontecido, y tenemos a nuestros hermanos en nuestro corazón, orando y clamando delante del Señor por ellos, sabiendo que el Señor va a responder, y prontito los vamos a tener entre nosotros en la iglesia. Amén. Vamos a estar unidos ahora entonces orando al Señor. Si tenemos una petición en nuestro corazón que Dios puede conocer, pero es bueno que nosotros podamos pedirle al Señor en este momento, presentar esa petición para que el Señor extienda su mano de poder, su mano de misericordia. Amén. Así como hemos escuchado la petición por estos hermanos y hermanas, que la gracia del Señor también pueda abarcar todas las peticiones que en este momento estamos presentando delante del Señor. Todos unidos vamos a estar en oración. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias porque podemos estar en tu presencia con la seguridad de que tú nos escuchas, Señor, en todas nuestras oraciones, que tus oídos siempre están atentos a la oración de tus hijos. Señor, bendice, tú has escuchado cada corazón, cada vida, Señor, que se ha abierto en tu presencia, y conoces cada petición. Señor, extiende tu mano de poder y de misericordia, que sanes a los que están enfermos, que los libres, Señor, que le des la plena libertad. Por aquellos que están, Señor, con angustia, con tristeza, con aflicción en su corazón, con depresión, que pongas tu mano de poder y de misericordia y que los levantes, que los libres, Señor, que le des el gozo, la paz, la fortaleza, la libertad que solamente tú puedes dar. Señor, bendice a todos mis hermanos y amigos que estamos ahora reunidos, Señor, en esta oración, y pedimos, Señor, que tú bendigas cada hogar, cada familia, que tú suplas toda necesidad, abriendo puertas de bendición, de trabajo, Señor, que tu gracia pueda ser derramada en abundancia. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo y lo agradecemos para gloria, para honra y alabanza de su nombre. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Señor. Gloria a Gracias, Dios. Señor amado. Gracias, Gloria Dios. a Dios. Amén, queridos hermanos.
Los amamos en el amor del Señor y también les queremos decir que no dejen de enviar sus peticiones al teléfono que sale en pantalla, porque en los vivos del miércoles y del viernes oramos por todas las necesidades que nos llegan a través del teléfono. Que el Señor los bendiga ricamente, que la gracia del Señor pueda estar obrando con poder en sus vidas. Worthy is the